entonces el módulo 1 es la introducción. En la introducción los temas que vamos a ver es qué son los dibujos de ingeniería, algunas definiciones, reglas fundamentales de los temas de GD&T, las tolerancias generales y los principios relacionados de acuerdo a la norma ASME 14.5, qué es el sistema de tolerancias por coordenadas y cómo lo identificamos, el sistema de dimensiones y tolerancias geométricas, conocido como GD&T, comparación entre dimensiones por coordenadas y tolerancias geométricas, cuál de los dos me da mayor tolerancia, cómo le puedo hacer para identificarlo y cómo lo puedo hacer para convertir un sistema de dimensiones por coordenadas por tolerancias geométricas. Y en general estos son los temas que vamos nosotros a tratar dentro del módulo 1. Vamos a empezar. Un dibujo de ingeniería. ¿Qué es un dibujo de ingeniería? Bueno, un dibujo de ingeniería es un tipo de dibujo que es un dibujo técnico. Nosotros tenemos aquí una definición. Nos dice, un dibujo de ingeniería es un tipo de dibujo técnico que es usado para definir clara y completamente los requerimientos de un producto ingenieril y que es usualmente generado de acuerdo a convenciones estandarizadas en cuanto a distribución, nomenclatura, interpretación, apariencia, etc. Tenemos aquí algo muy importante. Me dice, es un dibujo técnico. Y no es cualquier tipo de dibujo. Después me dice que es utilizado para definir clara y completamente los requerimientos de un producto ingenieril. O sea, un producto que pueda ser manufacturable y que se genera de acuerdo a convenciones estandarizadas. Es decir, no voy a hacer un dibujo nada más por hacerlo. El propósito de este tipo de dibujos es mostrar con exactitud y sin ambigüedad todas las características geométricas de un componente o de un producto. Y la meta final de un dibujo de ingeniería es reunir toda la información requerida que le permita al manufacturero producirlo. ¿Cuál es el objetivo principal? Pues que la parte pueda ser producida. ¿Sí? O un término que se utiliza mucho en la industria, que pueda ser reproducida. Si yo genero un dibujo, ese dibujo me tiene que indicar a mí qué parte voy a producir, qué parte voy a reproducir, de acuerdo a lo que me está especificando el propio dibujo. Y me dice también, el propósito de estos dibujos es mostrar con exactitud y sin ambigüedad todas las características de un componente. Una vez que yo tengo un dibujo de ingeniería, no se puede prestar a confusiones, no se puede prestar solamente a interpretaciones. La interpretación la voy a tener de acuerdo a las convenciones estandarizadas. Es decir, si yo no conozco estas convenciones estandarizadas, difícilmente voy a poder interpretar un dibujo de ingeniería. Y en un dibujo de ingeniería yo le debo de quitar todas las ambigüedades posibles. Por eso lo hago de acuerdo a convenciones estandarizadas, para que el significado de ese dibujo o para que ese dibujo tenga el mismo significado aquí o en cualquier parte del mundo. Sí. Ya no son esos tiempos en los que antes se hacía un dibujo y después iba la persona de manufactura a tratar de aclarar, ¿no? El tema de, oye, ¿qué quiere decir lo que me estás presentando aquí? No entiendo qué es lo que me pones acá. Oye, ¿cuál es la medida que debería de tener aquí? Ahora ya los dibujos, por este mismo sistema de globalización, este sistema de producción globalizado, nos exige a nosotros hacer dibujos
que puedan ser reproducidos en cualquier parte del mundo sin importar dónde haya sido diseñado. ¿Sí? Aquí presentamos dos imágenes. Del lado izquierdo tenemos un dibujo o una obra, y del lado derecho tenemos un dibujo. ¿Sí? El dibujo que tenemos nosotros del lado izquierdo, que es un Picasso, está sujeto siempre a interpretaciones, ¿no? Si yo me pongo enfrente de este cuadro, tal vez yo les puedo decir, yo ahí lo que veo es una gallina o es un pollo o lo que ustedes quieran, ¿no? Y del otro lado tal vez estoy viendo como que una mujer con ojos torcidos o cara de papa o no lo sé. Pero si viene otra persona que obviamente no tiene o tiene el mismo conocimiento de arte que tengo yo, pues a lo mejor ellos van a ver otra cosa, ¿no? Está sujeto a la interpretación, pero posiblemente el día de hoy, al ver yo esta imagen, pues a mí me evocó algunas interpretaciones o algunos sentimientos. Pero es muy probable que si la semana siguiente yo voy y me pongo de frente al mismo cuadro, ya no voy a tener el mismo sentido, ya no voy a tener la misma interpretación. Va a depender mucho de mi estado de ánimo, va a depender mucho pues a lo mejor ya me puse a estudiar un poquito más de lo que quería decir el autor cuando hizo esta obra. Entonces, este es muy ambiguo. Eh, Puede significar miles de cosas entre las personas que lo ven. ¿Sí? Entonces, esto definitivamente no es un dibujo de ingeniería. Sí tiene muchos colorcitos, sí tiene muchas formas, podemos ver diferentes formas geométricas claramente establecidas, claramente definidas, pero en general no me están dando una información universal. ¿Sí? Entonces, este no sería un dibujo de ingeniería, por muy bonito que se vea, por muy delineado, por muy famoso o por muy caro que sea, no lo hace un dibujo de ingeniería. No estoy en contra, pues, del arte, pero, pues, de lo que se trata es de encontrar una diferencia o más bien encontrar una definición correcta de lo que es un dibujo de ingeniería. Del lado derecho tenemos un dibujo de alguna pieza en donde nosotros podemos ver que se tienen especificaciones de dimensiones, ya no están dando tamaños. En el dibujo del lado izquierdo, pues yo no sé ni de qué tamaño es, pues esto que parece como una nariz. No veo el tamaño del ojo, entonces a alguien podría decir es un ojo muy grande, es un ojo muy pequeño. En el dibujo del lado derecho tenemos definición de dimensiones. Esas dimensiones también tienen una definición de una tolerancia. Traemos especificación de algunos símbolos, traemos algunas vistas, en general tenemos dos vistas. Tenemos una vista que es una vista frontal, ya los que tuvieron la posibilidad de tomar un curso de dibujo, pues ya pueden interpretar, ¿no? Ya pueden definir cuál es la vista frontal, si la otra es una vista de corte, cuál es el ángulo de proyección y ese tipo de cosas. Entonces, este dibujo ya a mí me está dando información precisa, ya me está dando a mí parámetros que yo debo de cumplir como manufacturero. Y todos estos símbolos y todas estas dimensiones, pues están de acuerdo a funcionalidades, ¿no? A ciertas convenciones estandarizadas que ahí me dicen cómo deben de ser, ahí me dicen qué debo de interpretar con este símbolo que tenemos, que estoy señalando, que me dice que es un 63 y al lado tengo un 6.3 y al lado tengo un 1.6.
yo sé que ya puedo acudir a alguna literatura, a algún estándar, y me va a decir exactamente qué es lo que quiere decir. En el dibujo de la izquierda, pues yo no voy a encontrar algún estándar que me diga exactamente qué quiere decir o exactamente cómo lo voy a producir o cómo lo voy a tratar. Eso es de acuerdo al sentimiento de la persona que lo dibujó, ¿no? De acuerdo a Picasso. Pero del lado derecho, yo sí me tengo que asegurar que sea entendible y que si alguna persona que reciba este dibujo no tiene la capacitación suficiente para entenderlo, pues pueda consultarlo en algún libro, en algún estándar y sepa exactamente qué es lo que le están pidiendo. Entonces, esto sí es un dibujo de ingeniería. Muchas veces los diseñadores cometemos el pecado de, bueno, no el pecado, cometemos el error de hacer dibujos muy bonitos, muy bien definidos, con colorcitos muy llamativos, eh, pero que en realidad no le está dando valor agregado a la información que debo de poner dentro de un dibujo de ingeniería. No quiere decir que un dibujo de ingeniería tenga que ser feo. Un dibujo de ingeniería me tiene que dar a mí la información de una forma, de una manera clara, precisa, sin ambigüedades. Entonces aquí tenemos un par de imágenes que nos ilustran qué es un dibujo de ingeniería y una imagen que me dice lo que no es un dibujo de ingeniería. Un dibujo de ingeniería debe tener información. No es de que vaya a ser nada más un dibujo por hacer un dibujo. Debe tener o debe contener cierta información que me va a ayudar a mí a determinar los parámetros de lo que voy a fabricar. ¿Sí? ¿Cuál es esa información más importante que un dibujo debe contener? Bueno, la geometría de la parte es algo bien importante. La geometría de la parte a mí me va a decir cuál es la forma, el tamaño y la configuración de la pieza que yo voy a fabricar. Me tiene que establecer las relaciones críticas de funcionamiento de la parte. Entonces, un dibujo me define la geometría y me define la relación entre esas geometrías que contiene la pieza. ¿Cuáles son las tolerancias permisibles para un funcionamiento apropiado? Siempre voy a basar el desarrollo de un dibujo en el funcionamiento de las partes. ¿Mm? ¿De qué material lo voy a fabricar? Si lleva algún tratamiento térmico, si lleva algún recubrimiento. Si yo no especifico de forma clara y concreta cada uno de estos datos, es posible que a la hora de que yo reciba la parte ya fabricada obtenga algo que no estoy esperando o algo que yo no quiero, ¿no? Por ejemplo, voy a especificar material. Yo sé que mi parte es de aluminio y en el dibujo de la parte, vamos a regresarnos un poquito a la diapositiva anterior. En este dibujo yo pongo material, aluminio. Ah, muy bien. Entonces, cuando a mí me fabriquen esta pieza, me la van a fabricar de aluminio. Pero, pues dentro del sector industrial existe N cantidad de tipos de aluminio. Tal vez si yo esta pieza se lo mando a mi proveedor, o sea, algún fabricante externo o algún fabricante interno y le digo, quiero que me hagas esta pieza de aluminio, a lo mejor él se encuentra un pedazo de aluminio por ahí tirada. Dice, bueno, este pedazo de aluminio a mí me sirve porque pues, me da los tamaños y todo lo que yo necesito. Pero no sabemos qué tipo de aluminio es. Puede ser que utilizaron un aluminio 6063 o algún aluminio 2024. Pero yo lo que quería era un aluminio 6061 con una dureza T6. Si yo no se lo especifico, pues nadie me va a adivinar, ¿no? Y una vez que ya determiné que es aluminio
pues debo de especificar si ese aluminio, esa pieza ya fabricada en aluminio me la van a entregar así como viene en estado natural, o le van a poner algún tipo de proceso de recubrimiento, algún anodizado. Y si es anodizado, ¿qué tipo de anodizado? Si es anodizado suave, anodizado duro, o si es anodizado suave, si lleva algún tipo de color, algún colorante, o va en color natural. Entonces, todo eso yo lo debo de especificar dentro del dibujo como una información que no puede faltar. Sí. Yo entiendo, actualmente en México todavía hay muchos lugares en donde se estila hacer, hacer los dibujos, no especificar nada en concreto y pues van a la casa de materiales, piden aluminio, cualquier tipo de aluminio, fabrican las piezas, entregan al cliente, funciona todo bien bonito y nunca tienen problemas o aparentemente nunca hay problemas, ¿no? Este, el problema viene cuando al cliente pues, se le empiezan a desgastar muy rápido las partes, por ejemplo, algún rodillo de aluminio, en donde va a tener cierto desgaste, que a lo mejor a mí me hubiera convenido utilizar un aluminio con cierta dureza, pues al cliente se le va a acabar pronto, ¿no? Si no utilizo la dureza adecuada. Y muchas veces no pasa nada, el cliente me dice, ah, pues fabrícame otro. Pues ya le fabrico otro y él va y lo monta y otra vez le dura poquito y no pasa nada. Pero de repente alguien o alguno de los proveedores dice, yo voy a empezar a meter el material adecuado. Entonces hace un rodillo, le dice a que nuestro cliente, que también es cliente de él, oye, te traigo unos rodillos que te van a durar más. Entonces el cliente decide probarlo y dice, órale, pues voy a probar este material. Y se da cuenta de que sí, efectivamente le duró más ese rodillo y le costó lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues se lo va a vender, más bien se lo va a comprar a quien le está dando una mejor calidad, ¿no? Entonces nosotros debemos de tener mucho cuidado con lo que esperamos de acuerdo a lo que especificamos dentro de un dibujo. Otra cosa que debe de contener nuestro dibujo, sobre todo para profesionalizar un poquito más la parte de elaboraciones de dibujos, ¿no? Información de documentación. ¿Cuál es el número de partes? Si ha tenido algún tipo de revisión el dibujo o no ha tenido ninguna revisión. Pues quién lo dibujó, quién lo revisó, la fecha en la que fue producido el dibujo, si ha tenido algún cambio y la identificación de cambios, ¿no? Para saber exactamente eh, si esa parte sigue siendo funcional o si ya por alguna razón se hizo una modificación y si yo lo fabrico con la revisión anterior, pues ya no va a funcionar. Entonces debemos de tener, pues muy claro, ¿no? La información que debe de tener un dibujo en la parte de definición, de documentación. Muy bien. Comunicación. Estamos viendo aquí una pirámide de comunicación, de cómo es pues, el sistema de comunicación dentro de la sociedad. Dice, el dibujo de ingeniería es un documento de comunicación formal y preciso. Tenemos una pirámide. En esta pirámide, la base está compuesta por la comunicación informal. La comunicación informal, pues muchas veces es una comunicación ambigua, ¿no? No sé, yo me pongo a platicar con algunos amigos, algunos compañeros, y platicamos de cualquier cosa, una plática casual. Pues no tenemos muchas veces referencias, no tenemos fuentes de dónde lo tomamos. Entonces yo podría estar cambiando la información N cantidad de veces y pues no va a pasar nada, ¿no? Eh, pues a lo mejor ni siquiera están tomando ellos datos de lo que les estoy platicando porque pues no es el objetivo. Después tenemos el cuento popular. El cuento popular
de alguna manera ya repite ciertos parámetros de una plática. Entonces, el cuento popular, pues ya se repiten algunos escenarios, ya se repiten personajes. No sé, vamos a suponer que estamos hablando del Principito, ¿no? La gente dice, pues es un príncipe, pero habrá algunos que digan, sí es un príncipe, pero iba vestido de amarillo, y otros dirán, iba vestido de azul. Unos dirán, tiene el cabello largo, castaño, otros dirán, tiene el cabello corto, güero. Entonces, se nos repiten ciertos escenarios, aunque no es completamente precisa la información. Después tenemos una carta en donde de alguna forma ya tenemos, pues, quién escribe la carta y a quién se la dirige. Muchas veces ya tienen fecha, en ocasiones hasta le ponían dirección o le ponían el lugar en donde fue escrita la carta. Después tenemos el periódico, que ya incluso muchas veces ya se debe de poner cuál es la fuente. Digo, sigue habiendo sigue siendo hasta cierto punto ambiguo, porque tiene mucho que ver con percepciones, ¿no? Pero pues ya tenemos algunas referencias que pueden ser consultadas como para validar que la información sea o no sea verídica. ¿Sí? Después tenemos a las leyes, después del periódico, en donde ya tiene un poquito más de formalidad, ya tiene un poquito más de precisión, pues vienen las leyes, después del periódico, en donde de alguna manera pues ya tenemos pues precedentes, ya tenemos datos, ya tenemos dónde consultar, ya sabemos qué está bien y qué está mal, porque está escrito o está estipulado en alguna ley, por ejemplo la Constitución. Entonces eso ya lo hace un poquito más formal, o lo hace mucho más formal que una plática casual, un poco más formal que un periódico, pero lo hace preciso. Y por ejemplo, no sé, si yo me paso un alto, pues yo ya sé que viene dentro de una ley, y en esa ley, pues el reglamento de tránsito, y en ese reglamento de tránsito, pues me precisa cuál es la multa a la que soy acreedor. ¿Sí? Entonces eso ya lo hace un poquito más formal, más preciso. Y aquí me preguntan, ¿dónde ubicaríamos un dibujo de ingeniería? ¿Sí? Puede ser que lo pongamos de acuerdo a nuestro criterio en cualquier escalafón dentro de esta pirámide que estamos mostrando. Pero vamos a suponer, resulta que a mí me mandaron fabricar unas piezas rectangulares como las que estoy presentando. Y en el dibujo, a mí me estipulan que en esta sección la pieza debe de medir entre 11 y 10 milímetros. ¿Sí? Me dicen, necesito que me fabrique 5 de estos. Bueno, en el momento en que yo lo fabrico, los entrego, y a la hora de entregarlo lo miden y me dicen, ¿sabes qué? El primero que te medí en esa sección mide 10.5. Entonces la persona de control de calidad me dice, esta pieza está correcta, te la acepto. Y después yo entrego otra pieza y esta pieza mide 11.1. Utilizan el calibrador o el vernier o el micrómetro, lo que ustedes gusten. Y esa sección les mide 11.1. Entonces el inspector me dice, ¿sabes qué? Esta pieza no vale, o esta pieza no sirve, está fuera de medidas. Yo tengo muy claro que debe de medir desde 10 hasta 11. Todo lo que esté dentro de ese parámetro estaría correcto.
Si yo entrego una pieza con 11.1, no hay punto de discusión. Ya me están poniendo a mí un parámetro, ya me están precisando hasta dónde me puedo yo comer o qué tanto puedo yo modificar la fabricación, ¿no? O hasta dónde puede moverse mi dimensión. Entonces, 11.1 pues no tiene margen de discusiones, está mal, porque es un valor absoluto. Eso hace que lo que yo estoy especificando en un dibujo sea completamente formal y completamente preciso. La palabra precisión no tiene que ver con si tengo una tolerancia muy cerrada o no. La palabra precisión tiene que ver con estoy dentro de los parámetros que me estás especificando, sí o no. Entonces, a mí sí me están precisando, esa sección debe de medir desde 11 hasta 10. Puede medir 10.99, 10.9, 10.8, 10.2, 10.1 hasta 10. Cualquier valor que esté dentro de ese rango está correcto. Eso es precisión. Yo obtuve 11.1, quiere decir que estoy fuera. Ya no estoy siendo preciso. Entonces, lo que yo estoy poniendo en el dibujo de ingeniería convierte al dibujo de ingeniería en algo que es completamente formal y completamente preciso. No hay punto de discusión, no va a venir un juez para decirme, sabes que yo creo que sí está fuera de rango, pero puede ser funcional. No, simplemente está fuera de rango. Ya será decisión del cliente si valida o acepta esas piezas con esas variaciones dimensionales o no, pero ya no es decisión mía como fabricante decir, me las tienes que aceptar porque yo sé que sí te funcionan, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estoy fuera de dimensiones. Entonces, un dibujo de ingeniería es formal y preciso. Yo no puedo tener nada fuera de los límites que me están marcando. ¿Okay? Entonces, ahí para que ustedes, de alguna manera, interpreten y le den un lugar a donde corresponde qué tan preciso es un dibujo de ingeniería de acuerdo a esta pirámide de comunicación. Cuando nosotros nos encontramos errores en un dibujo de ingeniería, usualmente traerá algunas consecuencias, especialmente problemas relacionados con costos. Costos que para las compañías significan dinero. Si el error se logra detectar en el departamento de diseño, el costo será menor que si es detectado en las instalaciones del cliente. Tenemos aquí una tabla, esta tabla es representativa, no quiere decir que es exactamente lo que se va a gastar, porque pues tiene mucho que ver con el tipo de pieza que se está fabricando y el tipo de error que se tiene, ¿no? Pero proporcionalmente, si yo detecto dentro de la etapa de diseño un error en mi dibujo, pues el costo por corregirlo pues va a ser bajo. Va a ser bajo, ¿por qué? Porque a lo mejor nada más necesito modificar alguna dimensión dentro del dibujo, o a lo mejor dentro del modelo 3D necesito hacer más grande un barreno o hacer más estrecho una ranura, qué sé yo. Pero es algo que se puede solucionar ahí mismo y no implica tanta mano de obra ni hemos echado a perder material. Si ese error lo encontramos en la etapa de prototipado, obviamente aquí el costo ya se va a incrementar. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos involucrado al diseñador o a los diseñadores, ya también tenemos involucrados a personal de desarrollo. Ya compramos material, algún material para hacer prototipos, ¿no? Ya utilizamos tiempo de producción, tiempo de la planta. Entonces, se incrementa. ¿Qué tanto? No lo sé, pero se incrementa de forma considerable. Si el error se encuentra en producción,
el costo se incrementa de forma exponencial. ¿Por qué? Porque ahí ya cuando tenemos producción quiere decir que ya liberamos prototipos, ya liberamos diseños, ya liberamos prototipos. Quiere decir que ya tenemos una línea de producción, ya tenemos gente involucrada, ya tenemos control de producción, ya tenemos máquinas, ya tenemos gente de calidad involucrada. A lo mejor la parte de comercialización ya vendió alguna corrida con algún cliente, digo, no se la ha entregado, pero ya está el compromiso. Entonces, si encontramos un error ya en esa etapa de producción, pues el costo se nos va a incrementar de forma considerable. Y lo peor que nos puede pasar a nosotros es encontrar un error ya cuando entregamos el producto al cliente final. Si no, pues por ahí vamos a preguntarle a Volkswagen, Toyota, ¿no? Y a todas esas empresas que han preferido liberar sus productos y entregárselo al cliente final antes de hacer un análisis previo, un análisis detallado de algún potencial error dentro de sus diseños. ¿Cuánto es el costo de un error que encontramos ya con el cliente? Es incuantificable, ¿no? Porque podríamos incluso perder clientes, como lo que pasó con los que les comento, ¿no? Toyota, Volkswagen, todos los que han tenido este tipo de problemas en sus vehículos, que a lo mejor muchas personas dicen, yo ya no vuelvo a comprar un coche de ellos, porque pusieron en riesgo mi vida o pusieron en riesgo mi economía o por lo que ustedes gusten. Pero habrá personas que de plano digan, ya no vuelvo a confiar en ellos. El costo de la pérdida de la confianza pues es incuantificable, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Es preferible invertirle tiempo en la etapa de diseño que tratar de solucionar problemas en las etapas posteriores del desarrollo de un producto.